Cortala con el YouTube, Santi, que estás avivando giles y nos van a cagar el mercado. Esta es excelente. Me la dicen una vez por semana, más o menos. La de avivar giles, que me vuelve loco de la cabeza. No vamos a avivar giles porque los giles no se avivan nunca. Y lo que estamos haciendo en todo caso es agregar un poquito de competencia en el mercado. Si es que esto convence a algún vendedor de seguros a dejar de vender seguros y ganar fortuna vendiendo casas, o algún vendedor de luminarias a cambiarse al rubro inmobiliario. Si convence a alguno de esos, lo que estamos haciendo es meter un poquitito más de competencia que no nos va a cagar el negocio, sino que va a elevar la vara porque la competencia mejora el negocio, mejora la calidad percibida del servicio para los clientes finales, y eso va a generar que mejore también la percepción de los inmobiliarios por parte de los clientes finales. Por lo tanto, va a ser más fácil nuestro negocio porque nuestro negocio es de referidos. Por lo tanto, el que vos ya conocés, la persona que vos ya conocés y te refiere a una propiedad, y el comprador que vos ya conocés, al cual le haces una búsqueda, esas personas van a seguir estando y se van a seguir consultando a vos, no a ese otro que está empezando a hacer el negocio inmobiliario, excepto que se overlapeen los círculos de influencia de las dos personas, que sería improbable, o al menos muy poco te pasaría. Y si te eliminan o te cagan el negocio todos los nuevos que vendían antes seguros o luminarias y ahora pasan a vender propiedades, es porque el servicio tuyo no era el mejor servicio. Por lo tanto, no tendría miedo de que nos pase algo malo porque haya más competencia. Al contrario, creo que mejoraría considerablemente el rubro si hubiese más y más competencia. Así que no la voy a cortar con el YouTube, ni con el Twitch, ni con nada. Vamos a seguir firme todas las semanas. Hoy llegué hace 2 minutos, por eso empezamos 11:02, pues llegué a las 11:00 acá al estudio. Vamos a seguir metiéndole, creo que esto agrega valor. Coméntenlo ahí en los comentarios del chat que tenemos acá a la derecha. Si les sirve o no les sirve, qué onda. Bueno, pregunta, ¿crees que los precios van a seguir a la baja? Se refiere a precios de propiedades, supongo, Colachio, que se refiere en Capital Federal o quizá Capital Gran Buenos Aires, Argentina. No sé lo que va a pasar, sería hacer futurología, siempre me cuido de no hacer futurología, pero lo que digo siempre es cómo está el presente. El presente, todas las variables macroeconómicas indicarían que los precios están caros hoy, Por lo tanto, si uno ve que los precios están caros hoy, tendería a pensar que van a seguir bajando hasta que se ajusten. ¿Y se ajusten a qué? A rentas dignas. Es decir, un departamento en Capital Federal no puede rendir el 1,5% anual, menos bruto, que después de eso le tiene que sacar impuestos e inflación en dólares, por lo tanto te da negativa la renta de un departamento en Capital Federal. Eso no puede pasar porque para una renta negativa me quedo la plata cash en una caja y para cubrirme de la inflación compro un bono del Tesoro Yankee y no necesito que la gente sea sofisticada y sepa cómo comprar un bono del Tesoro estadounidense, sino que con que solo exista eso, si hay una diferencia muy grande, se arbitra sola esa diferencia. El concepto de riesgo país involucra que lo que paga la deuda argentina con respecto a lo que paga la deuda estadounidense, esa diferencia es el riesgo país. El riesgo que tiene operar es en ese país. El riesgo de una empresa va por arriba de ese riesgo país. Por lo tanto, a un departamento uno debiera pretender sacarle la renta del bono del Tesoro Yankee más el riesgo país, que esa es la deuda del Estado argentino, y un puchito más. Porque sería como una empresa a pesar de que es un solo departamento, ¿está bien? Entonces, hasta que la renta no vuelva a esos niveles, voy a seguir pensando que están caros los precios. Por otro lado, si en cantidad de salarios estamos en un número récord, los que requiere la clase media, por ejemplo, el otro día hablaba con mi hermano, que es abogado, trabaja en una corporación y gana bien, y hacíamos cuentas en un Excel, y no había forma de que llegue a comprar un departamento en Capital Federal ahorrando o sacando crédito porque tampoco hay crédito. Entonces esa situación es deprimente para toda la clase media entera, porque si una persona que gana bien, es profesional y trabaja en una corporación, no llega a un departamento, imagínense un playero de estación de servicio que cada vez está más lejos, y por eso se empieza a abrir la sociedad cada vez más, lo cual es nefasto. Yo creo que los precios van a seguir a la baja. Y por otro lado, mensaje para esos abogados que laburan en corporaciones o empleados que ganan muy bien pero sin embargo no llegan hoy al departamento, es mentalícense en comprarlo igual si es que lo que quieren es comprar una propiedad, porque que hoy no lleguen no quiere decir que la situación macroeconómica cambie muy rápidamente, porque en Argentina los ciclos son muy cortos a diferencia de otros países del mundo. Por lo tanto, el que hoy gana $300 o $400, mañana puede pasar a ganar $2.000 sin que muchas cosas pasen. ¿Cómo pasa eso?
Ejemplo, se mantiene el nivel de inflación súper alto, es 50% anual, y por un año entero no hay devaluación. Si el dólar se mantiene en 80 pesos, supongámosle, o 150 que está el blue, se mantiene en 150 y hay 50% de inflación, la gente pasa a ganar 50% más en dólares en un solo año. Por lo tanto, si 2 años hay 50% de inflación y no hay devaluación, que parece delirante, pero a veces en Argentina pasa eso, si vos empezabas ganando 400 dólares, al primer año pasas a ganar 600 dólares y al segundo año pasas a ganar 900 dólares, ¿está bien? Entonces solamente en 2 años que haya inflación alta sin devaluación, ya te ajustás a salarios que había hace 5 años. Y con salarios que había hace 5 años, la clase media podía acceder perdón, a una vivienda, ¿está bien? Así que doble mensaje, creo que hay 1000 variables macroeconómicas que indicarían que los precios debieran seguir a la baja, no sé, hoy me parecen caros. Y por eso siempre hablo del concepto de margen de seguridad, que es buscar departamentos donde vos los compres hoy a máximo el 66% de lo que deberían valer hoy. ¿Por qué? Porque si el día de mañana empiezan a bajar, ya estás cubierto. Si bajan 10% más, 15% más, igual vas a ganar guita, ¿está bien? Es imposible conseguir un departamento al 66% de lo que vale. No es imposible, es súper difícil. Tenés que ver la oferta de 130.000 que hay en Zona Prop hoy completa para encontrarlo, pero alguno que otro siempre aparece. Gracias, Colachio, siempre presente. ¿Qué inversión recomendás más teniendo cash? Pregunta Maxim. Gran pregunta. No recomiendo inversiones, nunca recomiendo inversiones. Lo que siempre cuento es lo que yo hago con mi plata y no es una recomendación de inversión, justamente, es solamente una anécdota. Lo que yo estoy haciendo hoy es poner la guita en, por ejemplo, un ETF que sigue Rates Yankees. Tiré como un trabalenguas. ETF es Exchange Traded Fund y Rate es un Real Estate Investment Trust. El REIT es una empresa yankee que gestiona propiedades y está apalancada en deudas. Y por otro lado, el ETF junta muchas de esas empresas y cada empresa tiene un montón de propiedades. Por lo tanto, poniendo, no sé, 50.000 dólares en ese ETF que se llama SCHH, lo pueden buscar también, SCHH es el que tengo yo. Ese compra un montón de ETFs y eso todavía no volvió a los niveles prepandemia, a pesar de que los precios de las propiedades subieron un montón. ¿Por qué? Porque un montón de propiedades, especialmente las comerciales, están vacantes, hay pocos inquilinos, por lo tanto esas empresas REITs están perdiendo guita, porque tienen propiedades apalancadas en deuda, por lo tanto tienen que pagar los intereses de la deuda, una pequeña partecita de amortización de la deuda, el capital, y después están ganando mucha menos guita que antes porque un montón de inquilinos se les fueron especialmente en REITs comerciales. Después, por otro lado, tengo algunas acciones concretas. Kraft, otra es Seritage Growth Properties, que esa es un rate específico comercial que tiene locales en malls yankees y tiene como 50% de vacancia, no sé, niveles delirantes con la pandemia, perdieron un montón de inquilinos zarpados. Y por eso esta bajó como 80% el precio, a pesar de que las propiedades siguen siendo las mismas propiedades. Por lo tanto, lo que yo veo ahí, y eso es una lección, si se quiere, de inversión de valor, cosa que también pueden googlear. El mejor libro de inversión de valor es El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es un libro del año 30. Es el libro en el cual se basó Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, para hacer sus inversiones y ganar 28% anual compuesto por más de 60 años. No para de tirar datos, es como una enciclopedia para googlear. Bueno, todo eso es lo que yo estoy haciendo, comprando empresas específicas como Kraft, comprando ETFs que siguen, por ejemplo, a los rates, ya lo dije, a países desarrollados excluyendo a Estados Unidos, que ahí lo que me gusta a mí son las small caps y no el S&P 500. Small caps son empresas de baja capitalización, es decir, empresas chiquititas. ¿Por qué? Porque esas empresas caen mucho más que el mercado cuando el mercado cae y suben mucho más que el mercado cuando el mercado sube. Por lo tanto, si vos te podés bancar la baja, porque no voy a sacar la guita en un año si es que baja 40%, me banco la baja, pero cuando suba va a subir mucho más y la renta de las small caps es mucho más alta que la renta del S&P 500. Dicho eso, el índice que sigue a las small caps es el Russell 2000, o sea, el Russell 2000. Se escribe RUSSELL 2000, porque ese Russell es un índice originalmente de 3.000 empresas, las 3.000 empresas más grandes de Estados Unidos, que se divide en dos. El Russell 1000, que son las 1.000 más grandes, y el 2000, que son las 2.000 que componen las 3.000, pero las 2.000 más chiquitas de los 3.000. Por lo tanto, son casi todas las empresas chiquitas estadounidenses. Chiquitas es que valen 500 millones de dólares, pero no miles de millones como, no sé, Apple o Microsoft o Tesla o Berkshire Hathaway. Eso es donde pongo la guita hoy. Y estoy buscando departamentos porque podría vender alguna de estas cosas bursátiles y ponerlas en un departamento siempre y cuando lo encuentre a un precio que yo considere súper atractivo, y los estoy viendo. Por ejemplo, la semana pasada fui a ver un departamento súper copado en Recoleta, valor de lista creo que $1.300 el metro, pero hice las cuentas, el Excel de obra, gasto de compra, de venta y el riesgo argentino,
y para que comprarlo y que tenga sentido tiene que ser menos de 1000 el metro. Y parece ridículo, todos dicen estás en pedo, pero bueno. O sea, lo dije en algún video anterior, para mí hoy hay que comprar en Recoleta a 1100 y pico el metro, destruido, nefasto, todo nefasto, y transformarlo. Pero sin embargo en este departamento, como es más nefasto que lo más nefasto del mercado, hay que comprarlo por debajo de 1000 el metro. Otra pregunta, Martín. ¿Cuándo corresponde pagar el ITI y cuándo ganancias? Gran pregunta, Martín. Voy a tirar un chivo de la competencia como suelo hacer en estos Twitch. Dimitrio, la inmobiliaria, tiene un post en su blog muy muy bueno que detalla cuándo se paga ganancias y cuándo ITI. Pero haciéndolo corto, hay una fecha específica en la cual si vos compraste la propiedad después de esa fecha, que creo que es 2018 o algo así, pues yo hace poco hicimos una transacción 2016, diciembre de 2016, y esa no pagó ITI, no pagó ganancias, pagó ITI. Por lo tanto creo que es 2017, 2018 la fecha de inicio, a partir de la cual ahí si compraste la propiedad después de esa fecha y la revendés ahora, pagás ganancias. ¿Sobre qué pagas ganancias? 15% sobre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra ajustado por un índice. ¿Está bien? Entonces, que sigue más o menos la inflación. Entonces, de vuelta, depende cómo jueguen la devaluación y la inflación. Si vos habías comprado una propiedad en $100.000 y ahora la vendés en los mismos $100.000, en pesos vas a tener una ganancia de un montón de plata. Por lo tanto, te van a cobrar el 15% sobre la diferencia y lo vas a tener que pagar. Cuando pagas ganancias, el escribano no te lo retiene, sino que lo podés pagar vos en tu declaración jurada. El ITI te lo retiene el escribano y ya lo cancelás. La obligación la cancela el escribano una vez que él paga frente a la FIP y bla, bla. En general, si la guita ganada es poca, te conviene pagar ganancias y no ITI, pero no es una elección, sino que depende de esa fecha de inicio. Vean el post del amigo Dimitrio, que está buenísimo, tiene mucha información de valor, me parece que está copado. Vamos con otra pregunta. Ariel pregunta, ¿cómo medir nuestro negocio? ¿Cómo armar un plan de negocios? Doble pregunta, ¿cómo medir nuestro negocio? ¿Cómo armar un plan de negocios? Creo que armar un plan de negocios, Ariel, completo, es un peligro. ¿Y por qué parece que es un peligro? Algo que es un ejercicio intelectual muy copado. Porque justamente es un ejercicio intelectual que quizás no está basado en la vida real, si no sé cómo expresarlo de forma correcta. El ejercicio intelectual está muy bueno, pero hay que validarlo con clientes verdaderos. ¿Se entiende? No nos quedemos en el librito o en la carpetita de 10 páginas que dice que le tenemos que vender countries a fulano de tal, no sé qué, no sé qué. Probemos eso en la vida real. Por lo tanto, para mí está muchísimo mejor hacer testeos que ponerse a armar un plan de negocios. Y para eso te recomiendo un libro que está muy copado, que se llama The Lean Startup. Y otro libro que está muy copado se llama Business Model Generation, que el de generación de modelo de negocios te enseña cómo armar un canvas que reemplaza el plan de negocios y te dice, bueno, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y te hace tipo 5 preguntas que vos tenés que responder concretamente para decir, bueno, mi propuesta de valor respondiendo a estas preguntas es esto. ¿Cuáles son tus canales? ¿Cómo vas a comercializar lo que es tu propuesta de valor? Bueno, respondés 4 o 5 preguntas, mis canales son estos. ¿Quiénes son mis clientes? Respondés 4 o 5 preguntas, mis clientes son estos. Yo haría ese modelo de negocio, ese Canva, que es una hoja, en general es una hoja gigante, pero una cartulina. Y después de esa cartulina, una vez que la armaste y decir, bueno, mi inmobiliaria es esto, la inmobiliaria Ariel es esto, ahí ir validando cada una de las partecitas. Tipo, propuesta de valor. Yo me imaginé que tenía que tener la propuesta esto y esto. Salgo y lo valido con el mercado. Digo, bueno, voy a hacer 10 tasaciones, 50 tasaciones. ¿Qué pasa? ¿Se valida eso en la vida real? Por ejemplo, y se pueden hacer experimentos de 1000 formas. Nosotros los canales hacemos muchos experimentos. Por ejemplo, hace poco hicimos un nuevo experimento para ver si servían en Zona Prop los Pixel Plus versus los super destacados. En su momento nos había dado abrumadoramente que servían los Pixel Plus, pero después con la pandemia ya dejaron de servir los Pixel Plus. Supongo que en unos meses van a volver a servir, pero hay que estar muy atento para ir ajustando, pues si no terminás invirtiendo la guita en cosas que nadie valora o en canales que no te traen nuevos clientes, cuando tendrías que estar invirtiendo esa guita de alguna otra forma para que el ROI, para que el retorno sobre el capital que vos pongas, el retorno sobre la inversión que vos pongas en tu inmobiliaria, rinda más que haciéndolo, siguiendo un plan de negocio súper detallado, bla, bla, bla. Así que 2 libros, Ariel, The Lean Startup, Business Model Generation. Con esos 2 libros puedes armar una base de lo que querés armar y después testearlo en el mercado. Y testearlo no es hacer una encuesta, es querer venderle a alguien algo y que te lo compre. Es decir, voy a vender departamentos de esta forma. ¿Alguien te los está comprando? Si no te los están comprando, estás haciendo las cosas mal. A pesar de que quizás haces una encuesta y todos te dicen sí, lo compraría. La gente no hace lo que dice ni dice lo que hace. Por lo tanto, lo único que importa es hacer experimentos en la vida real, en las acciones verdaderas. Es decir, si es una venta de un departamento, vender el departamento. ¿Está bien? Bueno, me emocioné un poco. Buena pregunta, gracias Ariel.
Matías pregunta, estoy por arrancar mi inmobiliaria, si pudieras arrancar de cero, ¿qué aprendizaje te autodarías? La pregunta, me encanta esta pregunta. Bueno, el aprendizaje que me daría se relaciona un poquito con la pregunta anterior de Santi, focalizate más en la vida real que en aprender de los libros o de los balances o de lo que fuese. Es un consejo que quizás no aplica a todo el mundo, pues no es todo el mundo fanático de leer y aprender y aprender y aprender. Pero sí aplica a mí, donde quizás leí un montón de balance de todas las inmobiliarias yankees, hice un montón de cosas, y quizás podría haber empezado a accionar más rápido ciertas cosas, a pesar de que estamos yendo súper rápido, porque yo empecé en el rubro hace muy pocos años, y sin embargo el crecimiento que estamos teniendo es exponencial, pero quizás podría haber sido aún más exponencial si hubiese balanceado un poco más los experimentos en la vida real con la lectura, el aprendizaje, bla, bla. Igual, ahora que lo estoy diciendo, la verdad es que no sé, porque con el diario del lunes es más fácil, pero me parecería, es como una intuición que tengo, que quizá le hubiese puesto menos foco y hacer más experimentos en la vida real, me hubiese traído resultados aún más rápido, pero la verdad es que no la tengo súper en claro. El aprendizaje que sí me daría al principio de todo es, Santi, la guita está en los propietarios vendedores. Cuando yo arranqué al principio de todo, antes de ir a una franquicia para aprender posta cómo funcionaban los grandes líderes, lo que hice fue hacer una inmobiliaria de compradores. Se llamaba la Croa Inmobiliaria de Compradores, y lo que hacía era hacer todo un branding, toda una magia para buscarle propiedades a la gente, porque sentía que cuando vos llamabas a una inmobiliaria y decías, che, quiero ver la propiedad de Avenida Libertador de 2421, y te respondían, ya se reservó, chao, pum, y te cortaban, yo decía, pero ¿cómo? Quiero comprar una propiedad de 200 lucas y no me dan bola. Entonces yo frente a eso dije, che, hay que darle bola a todo este público que está abandonado, y armé una inmobiliaria para compradores. Eso, por lo menos en Argentina, por lo menos hace 5 años, no tenía sentido. 5 años después, hoy 2020, tampoco tiene sentido. No la veo. La guita está en los propietarios vendedores y en saber comercializar propiedades. ¿Qué quiere decir eso? Poder agarrar una propiedad y tener una propuesta de valor que te asegure o aumente la probabilidad zarpado de venderla. O sea, porque ¿qué pasa? Hay 130.000 departamentos en venta, y PHs y casas y locales, bla, bla, en zona prop, y se venden 2.500 por mes. O sea que si de 130.000 se venden 2.500, la mayoría de las inmobiliarias, la mayoría de los dueños no venden nada nunca, o venden muy, muy poco, muy de vez en cuando. Entonces, si vos tenés una propuesta de valor que cuando captás una propiedad te permite venderla, porque tirás foto de fotógrafo, plano, visita virtual, video con dron, video recorrido a pie con estabilizador, magia, súper destacado en todos los portales, poner guita en sistema de gestión, poner a los mejores vendedores a vender esas propiedades, tener un proceso para la reserva, tener un proceso para la negociación, tener un proceso para el cierre, tener un proceso para la captación, para cómo se tasa una propiedad, etcétera, etcétera. Si armás todo eso y eso funciona, vas a tener algo para venderle a los propietarios vendedores espectacular. Y entonces ahí tiene que pasar tu servicio a, voy a hablarle a los propietarios vendedores. ¿Está bien? La hice larga al final, Matías Farías, muchas gracias por la pregunta. Creo que si arrancase de cero me diría, che, Santi, guarda, el valor está en los propietarios vendedores y en saber armar una propuesta de valor que les sirva a ellos, es decir, que les permita vender su casa rápido, a buen precio, sin estrés, etcétera, etcétera. Ahí me parece que está el valor y me parece que está copado plantearlo de esa forma. Tobías pregunta algo muy interesante para tirar un chivo, siempre hay alguna pregunta chivo, que es ¿cómo surgió de inmobiliarios? Bueno, de inmobiliarios surge porque yo hace varios años compré un par de propiedades en concepto de inversión porque veía que había deuda barata en Buenos Aires que sentía que se iba a licuar solamente con el paso del tiempo. Entonces salí a comprar departamentos en vez de invertir en bolsa y otras giladas que estaba haciendo sin aprovechar el apalancamiento gratuito a tasa negativa que había en Buenos Aires. Al hacer esas operaciones, yo siempre estuve obsesionado con ser empresario y hice varios negocios. No sé, tuve autos que se los alquilaba a remiserías, tuve un editorial que hacíamos revistas y libros, o sea, tuve diversos negocios, tuve un portal, opymes.com, todavía tengo el dominio, la marca y un par de giladas más, que era como un zona prop de fondos de comercio y franquicias, gran fracaso, todos fueron un fracaso, más chiquitos, más grandes, algunos ganaban guita, pero era una pedorrada, en ninguno gané guita posta, y cuando llegué a hacer esas inversiones en propiedades vi, no puedo creer lo que es el negocio inmobiliario, es un negocio espectacular, y ahí dije, tengo que hacer una red tipo RE/MAX. Ese fue mi insight. Más que tipo RE/MAX, era tipo RE/MAX, tipo Keller Williams, tipo Century 21, tipo Coldwell Banker, tipo algún líder mundial. En ese momento me puse a investigar a pleno, leí todos los balances de todas las inmobiliarias que cotizaban en bolsa, me puse a estudiar la carrera de corredor inmobiliario y empecé a ejercer con una inmobiliaria. Como me iba pésimo, pasé a un líder, que no voy a dar el chivo en este caso, y para aprender cómo eran los procesos. Después de estar 1 año y medio ahí, logré aprender y ver todos los errores que estaba teniendo antes
y lanzamos de inmobiliarios, pero en realidad era yo solo. Pero ya le había puesto la marca de inmobiliarios. Después de ahí logré tener un asistente, 2 empleados más, fue creciendo y ahora somos 20 y tenemos una nueva camada para enero-febrero de al menos 10 personas más. Recién vengo, por eso llegué sobre la hora a este cortado con Santi Magnin. Llegué sobre la hora porque estamos amoblando una nueva oficina, o sea que el crecimiento es muy interesante. No fallé en el insight que tuve al momento de hacer la compraventa de decir, loco, es un montón de guita, estoy comprando una propiedad súper barata y sin embargo el inmobiliario se está llevando un montón de plata. Imaginémonos si le metemos un cero más a estas transacciones, es de loco lo que gana una inmobiliaria y por eso la gente se indigna, los colegas se indignan cuando tiro estos comentarios, pero es buena onda, es como para decir, si vos sos un vendedor pujante que se dedica a otra cosa, el negocio está en vender propiedades y no en vender luminarias, no en vender seguros, no en vender productos financieros. La aposta en Argentina al menos es vender propiedades. ¿Por qué? Porque en la Argentina está muy instaurado quizás el sesgo mental cultural de que el ladrillo es resguardo de valor a diestra y siniestra y todos quieren tener una propiedad. Entendiblemente para la mayoría de la gente es la mejor inversión posible porque como ya hemos visto en otros videos y es muy interesante, la gente común, es decir, las mayorías, le sacan una renta mucho más alta a un departamento que a una inversión en bolsa o a una inversión en otro instrumento financiero como un fondo común de inversión, bonos o lo que fuese. ¿Por qué? Porque cuando una persona común, las mayorías, compran un bono, compran acciones, compran un fondo común de inversión, como ven la cotización de a cuánto está eso todos los días, venden y compran muchísimas más veces que lo que venden y compran una casa. Mucha gente compra una casa y se queda en esa casa por 30 años. Por quedarse quieto y no estar comprando y vendiendo todo el tiempo, ganan mucha más guita, a pesar de que la renta de los dos instrumentos, acciones y bienes raíces, al menos en Estados Unidos, es la misma renta anual, histórica. O sea, si vos agarrás 200 años, la renta de real estate y la renta de acciones es casi igual, muy muy parecida cuando unís dividendos y revalorización de las empresas y unís renta por alquiler y revalorización de las propiedades, ¿está bien? Entonces para la mayoría es un muy buen negocio y dado eso, lo mejor para ser vendedor es ser vendedor en el rubro inmobiliario. Yo creo que no soy un vendedor, creo que siempre quise ser empresario, nunca quise ser vendedor. Tuve que pasar por el rol de vendedor y quizás lo estoy pasando ahora todavía para poder ser empresario.